Leticia Calderón Chelius, como siempre, experta en temas de migrantes, para hablar con nosotros sin censura, como todos los martes. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, Vicente, aquí presente y escuchándolos, muy interesantes temas. No, pues es que ya es el colmo que ahora haya una señora venezolana que circula en redes sociales desde Estados Unidos haciendo el juego este sucio de desinformación y de infundir miedo a los mexicanos, y eso no lo podemos permitir de cara al proceso electoral del 1 de julio. Fíjate que yo creo que aquí el punto no es tanto que sea o no venezolana, porque además no nos consta que lo sea. Ese es el primer punto, ¿no? Puede ser actuado de cualquier parte. El asunto, si es que es algo montado, aquí el asunto interesante es dos lados. Uno, visto desde México, hasta te diría que es saludable que a voces extranjeras, lo entrecomillo otra vez, hablen sobre el proceso electoral mexicano, porque eso podría cambiar esta lógica que tenemos en México de mafiosar a un extraño enemigo, ¿no? No nos gusta que diga nada alguien que suena extranjero, cuando nosotros, bueno, somos el país de mayor expulsión migratoria del planeta, señores. Entonces, sí queremos opinar, sí queremos estar en otras partes y tener un ejercicio político, pero limitamos a los extranjeros en nuestro país o respecto a nuestro país. Yo creo que esta lógica hay que cambiarla, Vicente, porque esto tiene una dimensión ya más bien planetaria y los ciudadanos del mundo podemos opinar de lo que ocurra en Francia, en Brasil, en Estados Unidos. Vamos, eso lo pongo por un lado, si tú quieres, más ético, de lógica mundial. Por el otro, de la parte que estamos discutiendo, que tiene que ver con la elección mexicana, yo creo que, bueno, ahí sí obviamente uno tiene que ver más lo que, si es extranjera o no, lo que dice. Y lo que dice es falso. Porque aquí lo que tenemos es que ella habla, oí la cápsula, dice, tuvimos 19 años de todo este asunto de que si Chávez llegó al poder por vía electoral, primer lugar, después se reeligió, esa es una situación propia de lo que es el sistema electoral de Venezuela. Pero no se da cuenta que nosotros llevamos 18 años de esta transición política fallida, donde ahora resulta que lo que le han llamado el PRIAN, el PRI con el PAN, pues ya quedó muy claro y se van cambiando de pantalones como si se cambiaran, de calcetines, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es que al contrario, lo que ella dice nos demuestra que en 19 años casi, pueden ver qué ocurrió en su origen, pero bueno, en el ínterin pasaron muchas cosas, lo mismo que en México. En México hubo dos elecciones, primero la de Fox, luego la de Calderón y la tercera que fue la de Peña Nieto, donde obviamente una mayoría, vamos a decir, para no entrar en disputas si hubo o no fraude en algunas elecciones, pero hubo una mayoría que permitió que por el voto popular llegaran personas que prometieron lo que no cumplieron. Y entonces estamos en un momento donde una elección es un tipo de referéndum, y en la nuestra es mucho más fuerte, porque se está poniendo en cuestionamiento el modelo político y económico que se puso a andar en nuestro país hace aproximadamente 25 años. Entonces, no es una elección normal, es una elección que va a poner, en la mesa qué modelo de país queremos seguir, y el extremo de ese modelo que ahora tenemos, tú lo acabas de mostrar en la violencia en Tamaulipas y en Guerrero y en Michoacán, la misma Ciudad de México, donde aquí hay un problema entre corrupción e impunidad que ha sido parte, es el aceite del modelo. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo acá, y lo que diga o no una señora venezolana es interesante, dice palabras al aire que a lo mejor la gente de repente, populismo. Bueno, a ver, ¿qué entiende usted por populismo? Más populismo que Peña Nieto gastando 17,000 millones de pesos, Vicente, en televisiones que regaló al inicio de su presidencia, para que la gente tuviera supuestamente televisiones que luego vendieron o regalaron. Eso es populismo. ¿O a qué se referirá esta señora cuando habla de populismo, de demagogia? Me parece que nosotros estamos vacunados ya con eso, porque si de algo sabemos es de ese tipo de políticos, y mira que están en todos los partidos y tienen todos los colores. Oiga, y precisamente también hablando de estos temas de políticos que no tienen progenitora, Donald Trump esta mañana pide mano dura e ir duro contra los inmigrantes indocumentados por un inmigrante indocumentado que provocó la muerte de 2 personas, entre ellos un jugador de los Colts
de Indianápolis de la NFL, un inmigrante indocumentado, una manzanita podrida, y Donald Trump lo vuelve a utilizar para pedir cacería contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Híjole, es que es tan delicado cuando tienes tú una comunidad tan grande, pues es obvio que en esa hay gente buena, gente mala, gente jodida, gente, ¿no? O sea, tienes de todo, como lo estamos viendo ahorita con el caso de la famosa venezolana, y el uso que se le da a la nacionalidad, cuando queremos describir un crimen a partir de la nacionalidad, acá en México es muy grave, porque por ejemplo se habla de la nacionalidad, ponte que colombianos, que venezolanos, para acreditar un crimen, y lo mismo está haciendo Donald Trump. Entonces, esto es muy peligroso en cualquier nación. Obviamente, en el contexto que estamos viendo hoy en Estados Unidos, con el tema que cada día cambia sobre las propuestas con lo de DACA, con el tema del limbo migratorio que implica que el 5 de marzo se vuelve la fecha casi que de parteaguas, ¿no? La fecha trágica. Antes y después. Exacto. Entonces, claro, esto tiene un uso, ahí sí te lo diría, demagógico y populista. Eso es un uso que tiene un fin totalmente de tergiversar la información, porque claro que ese hombre es un tipo que no merece el más mínimo de los respetos por tanto criminal que es, el asesino que me estás mencionando. El problema es cuando lo quieres, digamos, empatar con su nacionalidad, y eso es absolutamente injusto, porque entonces nos incluye a todos, y eso es parte de lo que tampoco se puede hacer. Por ejemplo, cuando nosotros decimos los estadounidenses, a ver, los rusos o el sistema político de ese país o el señor Donald Trump, ¿no? Creo que esa es una lección que nos podría ayudar a empezar a ponerle nombre y apellido a las cosas. Él, desafortunadamente, con este ejemplo, él quiere generalizar, como lo hizo el día de su presentación del Estado de la Unión, ¿no? Que tratar de generalizar la migración, equiparar migración con tema de bandas criminales en Centroamérica. Eso es parte, te diría yo, populismo y demagogia pura. Me agrada que ahora un precandidato a la presidencia de México vuelva a hablar de inmigración, que vuelva a hablar de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Si bien es cierto, soy un crítico y duro de Ricardo Anaya, el precandidato del Frente de Por México al Frente, Movimiento Ciudadano PAN-PRD, sacó un video con un mensaje a Donald Trump. Lo vemos y lo escuchamos primero aquí en Sin Censura y luego lo comentamos, doctora. Aquí está Ricardo Anaya hablando de los 35 millones de mexicanos y mexicanoamericanos en los Estados Unidos y este mensaje a Donald Trump. President Trump, there are 35 million Mexicans and Mexican Americans in the United States, which is the equivalent to the entire population of Canada. But keep in mind that 4 out of 5 are either American citizens or legal residents. All of our migrants deserve respect, and their children also deserve protection. Let me talk specifically about the Dreamers, young people who were taken by their parents to the United States when they were just children. It's the United States where they grew up. It's the place of their first memories. It's their home. Their situation awakened sympathy and a feeling of solidarity in the hearts of the vast majority of Americans, to the degree that the U.S. government created the program known as DACA, which allows them to remain in the United States. But today, there's a danger that DACA will disappear and more than 600,000 Dreamers will be sent to Mexico. Political negotiations have turned this program and the path to citizenship for these Dreamers into a simple haggling point, a quid pro quo for building an offensive and useless border wall. With a 2,000-mile border, American homeland security directly depends on a stable and cooperative Mexico, not a wall. And very important, and not to take for granted, a neighbor with a clear majority having favorable attitudes towards American people and culture. That's not a friend you want to lose. For that reason, and with complete respect for the sovereignty of the United States, and for the most elemental of humanitarian reasons,
I ask you, President Trump, to protect those young people. Do not allow their dreams to become the fodder of political calculations and transactions. Mr. President, you said in your State of the Union address that Americans are dreamers too. Allow me to say that dreamers, these young men and women, are Americans too. Do the right thing. Don't use immigrants as political pawns. Help them now, and they will make you proud. Es el mensaje que circula Ricardo Anaya, doctora. Muy buen inglés, buen mensaje, pero yo pregunto si verdaderamente sabe del tema migrante y si verdaderamente va a servir de algo, qué impacto puede tener. ¿A quién le estaba enviando el mensaje en plena precampaña Ricardo Anaya así? ¿A los más jóvenes? ¿A quién? Algo tiene que sacar Ricardo Anaya de este mensaje. No es nada más tirarlo así porque sí. ¿Cómo lo entiende? No, es muy interesante, Vicente. Y tú dices buen inglés y no es gratuito. La élite mexicana habla muy buen inglés porque se educó generalmente en Estados Unidos, no como migrantes que justamente tuvieron que ir de una manera desafortunada en el sentido de los documentos, sino con todas las de la ley y con una movilidad increíble. Entonces eso no hay que digamos exagerarlo como en México tiene una lectura, ¿no? Siempre, que bien habla inglés, pues sí, si se educó allá, como sus hijos ahora que acaban de regresar de Atlanta. Bueno, el punto es ese. Mira, yo creo que es un spot muy largo, por cierto, para hacer spot es demasiado largo, que recoge justo el movimiento y se trata de montar en el movimiento de los Dreamers. Trata de reproducir y reproduce íntegramente los argumentos que se manejan allá en un llamado muy como de iguales, ¿no? A Donald Trump. Aquí el problema, yo te lo voy a decir desde México, es que sigue sin haber una responsabilidad política de nuestro país. A ver, ¿por qué no dice? Nosotros reconocemos lo que hemos hecho de expulsar a la población por un sistema que hemos albergado, además él ha sido político desde hace varios años, y en el cual finalmente es este sistema el que ha expulsado a la población, y parte de la razón por la que es un drama el tema del retorno tiene que ver con que la gente dice, es que regresar a un país que está igual que como lo dejé hace 20 años, o hace 10, o hace 5, eso es parte de la responsabilidad que este joven político podría siquiera mencionar. Tirarle la pelotita a Donald Trump o al sistema político electoral estadounidense es muy fácil, y eso es lo que hacen los políticos del PRI también. Nunca dicen qué estamos haciendo, pero en serio, en México, o qué vamos a hacer, que no sea una pesadilla volver hasta por trámites que no te puedes imaginar, Vicente, tonterías que podrían resolverse hoy mismo. Entonces, que él hable en un perfecto inglés y que diga que haga algo humanitario Trump sería tan importante si realmente desde acá se estuviera viendo, por ejemplo, una respuesta humanitaria hacia quienes regresan, que no la hay, una respuesta que tuviera que ver con más arrojo político de poder decir, mexicanos que están en Estados Unidos, ojalá que su situación se resuelva, estamos observando el proceso electoral, el proceso político en Estados Unidos, pero ciertamente si hay un momento en el que tienen que volver, su casa está aquí y también podrán volver en situaciones correctas. Eso no puede decirlo, Vicente, y no lo puede decir, y prefieren que otro país diga que se resuelva ya. Dice, son americanos. Bueno, sí lo son en el sentido de la crianza, de la socialización política, del corazón donde quieren estar. Pero el punto y la realidad es que Trump está pegando por otro lado, que ustedes saben muy bien que el debate de migración toca otras fibras en Estados Unidos, toca temas donde la revancha política pues puede llevar incluso a un sistema mucho más rígido en lo migratorio, que no se habían puesto esos temas en la arena política hace años, el tema de la reunificación familiar o el tema de la visa por loterías, la visa por la lottery visa, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante darle la vuelta al tema, porque es muy fácil montarse y ser populista, qué bonita la palabra que nos enseñó hoy nuestra amiga venezolana, ser populista cuando el movimiento se ha levantado y no habíamos oído una palabra del señor Anaya nunca al respecto.
Buen punto, doctora. Pues siempre agradecido por sus opiniones, por sus comentarios sin censura. Todos los martes aquí en este espacio. Le mando un abrazo y sigamos al pendiente de los temas relevantes que tal vez pasan de noche en los medios de comunicación chayoteros o en esos que están preocupados más por quedar bien con los intereses económicos o políticos. Bueno, pues muy bonito día para todos por allá. Le mando un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelios, experta en temas de inmigración, hablando con nosotros.